Vamos a compartir la palabra del Señor este día y seguimos, les recuerdo, con nuestra serie La gloria de Dios en mi casa, la gloria de Dios en mi casa. Y hoy día quiero compartirles un sermón que tiene que ver con los milagros que dejan huellas. Pero para que los milagros dejen huellas, hay un camino, hay un proceso que recorrer, y esto parte en el hogar. Así que por favor, vayan a una historia que quedó pendiente cuando comenzamos esta serie, que la salté a propósito para hablar de otra temática, pero hoy la quiero abordar. Y vayan al segundo libro de Reyes, por favor, segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo número 7. Para ponernos en contexto, decirles que Elías y Eliseo son profetas que actuaron frente a una nación que ha llevado sus pasos lejos de Dios. Hay idolatría, el pueblo se ha dividido después de la muerte de Salomón, hay un cierto grado de anarquía espiritual, apostasía. Y el Señor siempre tiene un remanente en medio de la crisis, un remanente de personas, de hombres, de mujeres que inquieren en las cosas sagradas. Y Dios levantó a estos hombres, íconos del pueblo de Israel, como fue Elías, luego su sucesor Eliseo, hombres profetas de Dios. Pero asimismo también se levantaron en diferentes puntos de la nación de Israel unas escuelas de profetas, una especie de congregaciones donde hombres y familias se entregaban al servicio del Señor para seguir en un tiempo de oración, de búsqueda, de buscar la palabra del Señor, de enseñar la palabra del Señor, y estos lugares se les llamó escuelas de profetas. A estas escuelas de profetas iban los profetas, Elías, Eliseo, compartían con ellos. Dios había derramado sus dones también en estas escuelas de profetas. Por cierto, no eran los profetas formalmente llamados, pero sí Dios estaba actuando a través de ellos. Les recuerdo que cuando Elías iba a ser arrebatado al cielo, en esta escuela de profetas ellos ya sabían. De hecho, les recuerdo que en esta escuela de profetas le dijeron al profeta: así que tu Señor va a ser arrebatado hoy. Ya lo sabían. Quiere decir que había un desarrollo espiritual en esta escuela de profetas. Hombres que habían dejado el sistema, hombres que habían dejado el medio ambiente, la cultura reinante, la idolatría que estaba reinando, y se habían consagrado para Dios. Es un símil muy parecido a lo que pasa con la iglesia en medio de una sociedad corrupta, en medio de una sociedad que está lejos del Señor, que no tiene valores divinos, que no quiere a Dios. El Señor ha apartado a personas y los tiene congregados en estas, entre comillas, escuelas de profetas, y hoy se les llama iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros. Entonces, ¿por qué les digo esto como introducción? Porque la historia comienza diciéndonos que había una mujer, dice el versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. O sea, lo primero que quiero hacer notar es que esta mujer de la historia de hoy es una mujer que pertenece a la congregación de los profetas. Su marido había consagrado su vida al servicio del Señor, era un miembro de la comunidad de fe, era una familia que no se había dejado llevar por el modelo reinante, no se había dejado llevar por la idolatría reinante, por el modelo económico reinante, sino que habían consagrado sus vidas al servicio del Señor. Una mujer que era de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Y la historia comienza justamente con esta mujer expresando al profeta Eliseo una situación muy conflictiva, una situación muy complicada. Su esposo ha muerto. Podemos argumentar
de una manera lógica, cultural, que ellos no tenían bienes, que ellos habían consagrado su vida por no operar con el sistema, no tenían mucho favor de la nación, porque eran de la escuela de profetas. El profeta murió. La Biblia nos dice que su esposo era temeroso del Señor. ¿Por qué? Porque dice que era siervo, quiere decir que estaba bajo, no que fuera un esclavo, sino que estaba bajo las instrucciones de Eliseo, o sea, servía al ministerio, como ustedes, amados hermanos, sirvan a la iglesia, sirven al ministerio del Señor. Por eso que es tan atingente la historia que les comparto hoy. Él era un siervo de Dios, pero ha muerto. Y esto nos pone en la primera circunstancia, que aunque nosotros podamos creer en Dios, tener a Dios, pertenecer a una congregación, ser del cuerpo de Cristo, conocer la verdad, no estamos exentos a pasar situaciones críticas. Aunque sirvamos en la obra del Señor, sirvamos al profeta como este hombre, se murió. No estamos exentos de esas situaciones. No son ajenos para nosotros las crisis, las situaciones conflictuadas. No son ajenas para nosotros las pandemias. No son ajenas para nosotros las crisis económicas. No son ajenas, son parte de la vida. Y es más, en la misma palabra del Señor nos dice: por muchas aflicciones pasará el justo, por muchas, no dice pocas, muchas. Nuestra vida es una vida de aflicción. La palabra aflicción en el griego es tlipsis, que significa moler el trigo, machacar, porque el Señor está sacando un mejor producto de nosotros, está haciendo algo con nosotros. Como hemos venido reiteradamente diciendo últimamente, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, o sea, a través de las eclipses y de las pruebas. Entonces, al morir este profeta, este varón de Dios, un hogar ha quedado en crisis. Ha quedado una mujer viuda, han quedado 2 hijos huérfanos y alguien debe velar por el sustento del hogar. En la época que estamos viendo la historia, las mujeres no podían trabajar, estaba prohibido. Los que trabajaban eran los hombres traían el sustento al hogar. Entonces el único sustento posible para esta mujer, que había consagrado su hogar, su familia al servicio del Señor, eran los 2 hijos. Pero aquí viene el problema y aquí vamos a ir al sermón. El problema está en que lamentablemente esta familia tiene una deuda que pagar. Y al no haber recursos, la deuda se hace insostenible. Pero ¿cómo? Si son hijos del Señor, ¿cómo van a tener deudas? Están viviendo en un planeta en donde es necesario endeudarse. El endeudamiento no es malo, lo malo es no pagar el endeudamiento. Y el principio nos va a enseñar eso, que hay que pagar las deudas. Pero ¿cómo las pagaba si el sustento del hogar se había ido, había muerto? Quedaban 2 hijos, pero el problema está en que no pueden pagar la deuda. Entonces el acreedor va a hacer uso de la ley, y la ley ordenaba que aquel que no podía pagar con dinero, con especies, pagaba con esclavitud. Entonces sus hijos iban a ser expuestos a la esclavitud del acreedor. Un tremendo problema. El problema es mucho mayor de lo que vemos en estas simples líneas, porque al hacer esclavos a los muchachos, la viuda se quedaba sin ninguna posibilidad de sustento, perdía todo lo que tenía, su posibilidad de vida. Ella no iba a poder emplearse en nada, no podía trabajar, entonces estaba sentenciada a morir. Qué triste la historia. Qué situación más compleja la ha puesto las circunstancias de la vida de esta mujer y sus hijos. Podríamos encontrar injusto, ¿no? Decir, pero ¿cómo? Si ellos han servido toda su vida al Señor, ¿es injusto esto? ¿Cómo es posible? Y nos faltan los que dicen, ¿y dónde está Dios? Pero si era una persona que cooperó, si era una persona que sirvió al Señor, se consagró, sirvió al profeta, iba a la iglesia, iba y venía, trabajó, pero ¿y dónde quedó Dios ahora en esta crisis? Amados, Dios está en el mismo lugar. Nosotros también nos vemos en estas problemáticas. También tenemos acreedores y podríamos buscar el nombre del acreedor que hoy usted tiene en su casa, en su familia. ¿Cómo se llama su acreedor que le está quitando toda posibilidad de vida espiritual, primeramente vida material? ¿Qué iba a pasar con la vida espiritual de esta mujer si le sucedía eso?
¿Dónde iba a quedar su fe, sus años de servicio? ¿Qué iba a pensar esa mujer de Dios? Es más, ¿qué pensarían sus hijos después de haber visto a sus padres servir al Señor, que ahora, después de haber servido por años hasta que murió, ahora ellos son esclavos? ¿Qué pensarían esos hijos? ¿Cómo quedaría la fe en el corazón de esos muchachos? ¿Qué pasaría con esta mujer? Tremendo acreedor. Hermanos, podemos enfrentar muchas crisis en la vida. Tal vez usted está enfrentando crisis. Y yo quiero preguntarles, ¿cómo se llama su acreedor? ¿Enfermedad? ¿Deuda? ¿Desempleo? ¿Pandemia? ¿Tristeza? ¿Crisis matrimonial? ¿Crisis emocional? ¿Desesperanza? ¿Todo lo que hace le sale mal? ¿Cómo se llama su acreedor que le está consumiendo la vida y lo está haciendo esclavo de esa situación? Ve que otros les va mejor que usted y usted está ahí, pero si usted sirve al Señor y el acreedor viene a su morada, a su casa y le roba todo lo que usted tiene, yo esta mañana quiero enfrentar a ese acreedor. Y vemos en la historia que hemos leído hoy que esta situación tan crítica se va a ver resuelta de una manera milagrosa. Hay una intervención de Dios. Vamos a ver a Dios actuar. Pero para que se efectúe el milagro, para que se efectúe esto, Dios, en ese proceso de milagro, porque el milagro tiene un proceso, el milagro nunca es un milagro por ser milagro. Si usted se da cuenta y revisa los milagros de Jesús, siempre tuvieron una enseñanza, una aplicación. Juan el apóstol le llama señales, ni siquiera le llama milagros, le llama señales a cada milagro, porque hay una señal, hay un testimonio, hay una huella. Entonces, para encontrar el milagro que nosotros necesitamos frente a nuestro acreedor, necesitamos recorrer un camino. Y este es un camino que debe dejar huellas. Por eso, este sermón lo he titulado El camino del milagro debe dejar huellas de fe. Y encontremos en estos versos leídos cómo este camino va dejando huellas de fe, por lo menos en dos áreas. Primero, el versículo número 2 dice: Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Está descartando el profeta toda posibilidad de encontrar respuestas en el propio profeta. Porque a veces queremos solucionar nuestras crisis, nuestras problemáticas con una voz autorizada de alguien. Que mi obispo me diga algo, que mi pastor me diga algo, que la Biblia me diga algo, que alguien me diga algo o que alguien haga algo. Sería muy sencillo, ¿no? Solucionar con el 133 de Dios nuestros problemas. O en Norteamérica llaman al 911, como usted ve películas en 911. Marcar el 911 y la gente de Dios, vienen los ángeles, bajan y llegan y le solucionan el problema y tenemos solución a pedido, el delivery de Dios, solución a pedido. ¿Cuál sería la huella ahí? Tomar su teléfono 123 y que llegue del cielo el paquete de milagro. ¿Y eso qué huella dejaría? Entonces el profeta le dice a la mujer, ¿qué quieres que te haga yo? Y tal vez usted quiere respuestas. Y ha buscado respuestas y las respuestas no están en otros. Y el Señor, a través del profeta, le dice a usted hoy, ¿qué quieres que te haga yo? ¿Te puedo hacer algo yo? El camino de la fe, el camino de los milagros, tiene que partir con una huella que deje en su propio hogar. Vale decir, el camino del milagro debe dejar huellas de fe en su propio hogar. Y valga este sermón para este tiempo que estamos en casa y que estamos enfrentando crisis y que vamos a enfrentar diferentes crisis. Vaya que viene este sermón a tiempo para hablar a nuestros corazones. ¿Qué hacer en medio de la crisis? Para encontrar el milagro del Señor en mi vida, en su vida, para enfrentar estos acreedores que demandan de usted. ¿Qué te haré yo?, dice el profeta. No. Vamos a partir con un milagro, pero vamos a comenzar desde tu casa. Y hoy quiero decirle en el nombre del Señor a usted, amados, que el milagro comienza desde su casa. Ahí donde usted está hoy viviendo, en su casa. De ahí comenzará el milagro. De ahí usted podrá vencer a su acreedor desde su casa. Dice el profeta, declárame, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Entonces,
esto nos lleva a ver que es necesario ir y buscar algo en nuestra casa para encontrar el milagro, la respuesta, el consuelo, la provisión del cielo. Para encontrar lo que necesitamos, debemos buscarlo en nuestra propia casa. Ahí está. ¿Qué tienes en tu casa? Declárame qué tienes en tu casa. Y esta mañana el Señor Dios le pregunta a usted, donde usted está, ¿qué tiene su casa? ¿Hay algo lo que podamos echar mano en su casa? Ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, ninguna cosa, excepto una vasija de aceite. Tiene una vasija de aceite. Y claramente esto va a ser profético, esto va a ser muy, muy útil. Eliseo le señala que la solución está en esa vasija de aceite que tiene en su casa. Es necesario hacer un inventario en nuestra casa, es un inventario de lo que tenemos para hacer frente a nuestras problemáticas. ¿Qué tenemos? ¿A qué vamos a echar mano en este tiempo de crisis? ¿Dónde echamos mano? ¿A qué echamos mano? ¿Dónde echamos mano en este tiempo de crisis? Y yo le pregunto a usted, ¿qué tiene en su casa para echar a mano? Ella tenía una vasija de aceite. Podría alargar mucho este sermón, pero voy a hacer lo más resumido posible y decirle que la vasija obviamente es un símbolo, es una representación de nuestro propio corazón. La vasija de nuestro corazón. Y yo quiero preguntarle, ¿qué hay en su corazón? ¿Está su vasija vacía como las vírgenes insensatas, las fatuas que no echaron aceite? Esta mujer tenía una vasija y tenía aceite. Ahora, ¿qué es este aceite? Muchos dicen el Espíritu Santo y lo llevan como un mero elemento físico, psicológico, emocional, como una manifestación. Pero cuando vamos a la Escritura, el aceite en este contexto no representa al Espíritu Santo. No. Es algo que ella tiene en su casa. Es algo que ella tiene en su corazón, en su vasija. Y es necesario que les lea un texto que está en Éxodo capítulo 27, en el versículo 20, que nos habla de la misión que tenían los hijos de Israel de traer aceite al templo. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. ¿Por qué digo esto? Porque el aceite simboliza aquel elemento que va a dar testimonio de la palabra. Entonces, cuando decimos que hay una vasija que tiene aceite, es una persona que tiene algo en su corazón para dar testimonio. El aceite es el testimonio. Dice la palabra del Señor, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra nos llega a nuestra vida, a nuestra vasija, pero desde ahí tiene que salir un testimonio. Y los milagros que van a dejar huella son aquellos que sean testimoniales, que den testimonio. Jesús en Mateo capítulo 5 nos dice de esta manera, Él lo explica en mejor grado. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz, se pone debajo de un cajón, de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Este aceite sirve para iluminar la casa. Entonces, si pudiéramos aplicarlo a nuestra vida, la pregunta es, ¿usted tiene una vasija en casa que contenga aceite? ¿Tiene testimonios en su corazón de la obra de Dios, de la palabra de Dios viva y eficaz? ¿O queremos acudir a las respuestas del Señor como un talismán, como algo religioso? ¿Tiene respuestas en su corazón, en el pasado? ¿Tiene testimonios a los cuales echar mano? ¿Hay aceite en su corazón? ¿La palabra del Señor ha sido viva y eficaz en su corazón? Porque hay una familia, estimados hermanos, que lo está viendo y lo está mirando a usted. Todos los que están en su casa, creyentes y no creyentes, están mirando al que sirve a Dios, al que alaba a Dios, al que le canta a Dios. Cantaron preciosos ahí, el hermano Jonathan, hermana Brenda, Juan Carlito, cantan preciosos, ¿no?
Pero ahí en el hogar, Marquito quiere ver cuál es el testimonio que hay en esa vasija, en el corazón de la hermana Brenda. Aloncito quiere ver si ese hermano que canta tan hermoso tiene testimonio de Dios, si hay algo en ese hogar. Y así nuestros hijos están mirándome en la casa, si en mi corazón hay algo que podamos utilizar en esta época de crisis. Vuelvo a hacer la pregunta que hace el profeta. Declárame, ¿qué tienes en tu casa? Declárele usted al Señor ahora, ¿qué tiene en su casa? ¿Quiere ver milagros? ¿Quiere ver respuestas? ¿Quiere ver soluciones? ¿Cómo solucionamos nuestras crisis? ¿Qué mecanismo usamos para solucionar nuestras crisis? El profeta le dice a la mujer, declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y esta mañana el Señor le pregunta a usted, frente a su acreedor, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué hay ahí en su casa? Algo debe haber. Lo que la palabra del Señor ha hecho en su casa. Entonces, en este tiempo, en medio de la crisis, el camino para el milagro, para la respuesta de Dios, parte dejando huellas en casa. ¿Cómo mi familia me ve actuar a mí en épocas de pandemia? ¿Cómo su familia lo ve actuar a usted en épocas de crisis? ¿Cómo su familia lo ve actuar a usted? Vaya a su casa. ¿Y qué hay en su casa frente a la crisis, frente al desempleo, frente a la necesidad, frente a la enfermedad, frente a la angustia, frente a la desesperanza, frente a la desolación, frente a la pena? ¿Qué hay ahí en ese corazón? ¿Qué hay en casa? Yo recuerdo a un varón de Dios en medio de la crisis, en medio del sufrimiento. Tenía a su joven hija atropellada en la vía pública, todos observando qué había en esa casa. Una joven que fue atropellada por una micro, le partieron su cabeza y ahí está el padre en medio de la crisis. Podríamos blasfemar, podríamos decir que por qué a mí, hasta aquí llega un cristiano, la situación se ha puesto insuperable, esto no es para mí, hasta aquí cruza el evangelio. Y de los labios de ese varón, desde su vasija, desde su corazón sale, la casa no se cae, la casa no se cae, la casa no se cae, se mantiene en pie. ¿Por qué? Porque hay algo en ese corazón, en esa vasija. Está echando mano el testimonio de Dios en su corazón. Y en medio de esta crisis, ¿usted qué va a hacer, amado? ¿Va a echar mano a su testimonio? ¿Va a dejar huellas en los que lo rodean? ¿Va a dejar huellas en su familia, en su esposa, en sus hijos? ¿Va a dejar huellas en ellos? Entonces el camino para el milagro, para la respuesta del Señor, requiere dejar huellas ahí en casa. Y yo le invito esta mañana a usted a buscar en su casa qué hay con usted. ¿Qué hay en su casa? ¿Hay temores? ¿El acreedor se hace fuerte y la voz del acreedor resuena? ¿O la voz potente de la palabra del Señor suena más fuerte en su vida de testimonio? Podríamos decir que es verdad que hay crisis, pero la hemos vivido toda la vida. Pero no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. La Biblia me dice que Él tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice que nosotros no, que si las flores del campo se visten tan hermosas, ¿cómo Él no se va a preocupar de vestirnos? Si dice que las aves del campo no trabajan ni comen, ¿cómo no se va a encargar de alimentarlo? Él sí tiene cuidado de nosotros, pero es necesario que echemos mano a lo que tenemos en nuestras manos para dejar huella en lo que nos rodean. Las crisis son el camino que Dios ha elegido para que dejemos huella en los que nos rodean. Porque pararse detrás de un púlpito y predicar hermoso no tiene ningún sentido si en casa no estoy dejando huellas de fe. Me puedo saber todos los misterios, pero puedo ser un címbalo que retiñe si no estoy dejando huella en mis hijos, en mi familia, en mi esposa, en los que me rodean, en mi casa. Si me ven desesperado, si me ven que me dejé llevar por las noticias. La situación de esta mujer no es falsa, es verdad, tiene un acreedor, le van a llevar a sus hijos a la esclavitud. Pero el profeta le dice, busca lo que tienes en tu casa. Y esta mañana el Señor le dice a usted, busca qué tienes en tu casa, búscalo ahí. Ahí está el camino del milagro. ¿Quieres un milagro? ¿Quiere un milagro para su vida? ¿Quiere un milagro en su entorno? Búsquelo ahí en su casa. Ahí está el milagro del Señor. En segundo lugar, el camino del milagro debe dejar huellas también en la comunidad. Deja huellas en casa,
pero también deja huella en la comunidad. Todos tendrán que ver que ahí hay un hijo del Señor. Todos tendrán que ver que ahí hay una hija del Señor. Todos tendrán que comprender que hay un milagro, que fue un camino recorrido de fe de un hombre y una mujer de Dios, que Dios no desampara a los suyos, que Dios no los dejará huérfanos, jamás, que Él es el marido de la viuda, el padre de los huérfanos, es nuestro Padre celestial. Si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? Si su hijo le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará a los que le piden? Entonces, tenemos que dejar huellas también en nuestra comunidad. Versículo 3 dice, le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas que estén vacías, no pocas. Yo quiero que vayas y le vas a dar testimonio a todos los que te rodean, a todos los que encuentres, dale testimonio, pídele vasijas. Esto ya involucra una acción en comunidad, poner a trabajar en una acción que es una verdadera locura. La orden es, busquen vasijas vacías, porque va a ocurrir el milagro, pero antes de que ocurra el milagro quiero acción. Empiecen a dar testimonio, empiecen a dar testimonio a los demás. Piden a los demás vasijas vacías. ¿Qué es lo que son las vasijas? Corazones. Busquen corazones vacíos y empiecen a pedirles esos corazones, porque los vamos a sembrar de testimonio. El aceite es testimonio. Vamos a sembrar testimonio en muchos corazones. Muchos corazones tendrán que ver cómo Dios actúa con un hijo del Señor. Y eso en el hogar. No dice anda al templo, no dice convoca una reunión, dice hazlo en tu casa. Mira, anda, pide vasijas prestadas, no pocas, busca, escríbele a todo día. Mira, estoy enfrentando una tremenda crisis, pero venga, tráiganme vasijas, vamos a ver a Dios actuar aquí. Le dice el verso 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos, enciérrense en la casa como estamos ahora, enciérrense en casa, enciérrense ahí, y va a empezar a sembrarse el milagro en el corazón de los hijos, y la comunidad va a tener que ver cómo Dios actúa con un hijo del Señor. Enciérrate, tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y la mujer podría haber dicho, no, profeta, no, pastor, esa no es la solución. Yo necesito chinchina ahora. Yo necesito que me oren ahora. Yo necesito que me respondan ahora. Yo quiero ahora el milagro. ¿No? ¿Qué me está diciendo? Que vaya. No ve que tengo el problema, tengo el acreedor ahí encima. Y usted me manda más encima a encerrarme con los cabros ahí, con unas vasijas prestadas. ¿Qué es eso que me pide, profeta? Pero la mujer dice que obedeció. Obedeció al Señor por medio del profeta. Y se fue la mujer, dice. Cerró las puertas, entró en cuarentena, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos salían a buscar una sola cosa, vasijas vacías. Vasijas vacías, prestadas, ¿no? Vasijas vacías. Las trajeron, vasijas vacías. Y ella se agachaba, tomaba su vasija de aceite y le echaba el testimonio en la otra vasija. Y fue echando, y llenaron de vasijas. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija porque todavía queda aceite, tráeme más vasijas. Y el hijo le dijo, se acabaron, no hay más. Entonces, cuando ya no hubieron más vasijas vacías, se acabó el aceite. De ahí llegó. ¿Se dan cuenta que es necesario dar pasos de fe en la vida? Hay que obedecer al Señor. Él nos pide dar testimonio, contar. La orden de Eliseo fue prestar muchas. ¿Por qué dijo muchas? Porque muchos necesitan de su testimonio. Muchos necesitan de lo que Dios hará con usted. Y el Señor permite el periodo de crisis para hacer cosas con nosotros, para hacer cosas con usted, con su familia, con su hogar, para dejar huellas de un milagro maravilloso. Pero necesita usted su intervención. Que usted siembre en el corazón de sus hijos, de los que lo rodean, pequeñitos, grandes, jóvenes, ancianos, que todos ustedes digan lo que el Señor va a hacer. Yo escucho a mi hijo jugar con sus amigos y entre que juega lo escucho de repente contar de los milagros que el Señor hace en la iglesia.
Digo, ¿cómo está sembrando el testimonio en otros? Mientras juega le está sembrando testimonio. ¿Se imagina que mis conversaciones en el almuerzo, cuando hablo con ellos, le dijera, qué mal que está este gobierno? Estamos pésimos, el país no sé a dónde va a llegar, lo están haciendo pésimo, como que pusiéramos la confianza en el gobierno, en las políticas públicas, como si pusiéramos la confianza en nuestro patrón, en nuestro empleador. Qué mal que están las ventas. Yo no sé cómo lo va a hacer el Señor, pero el Señor lo va a hacer, hijo. Yo no sé cómo lo va a hacer el Señor, esposa, pero el Señor lo hace. Yo no sé cómo el Señor se las va a arreglar, pero soy su hijo. Y veamos, esperemos, Dios actuará en nuestro favor, Dios lo hará, porque Él no ha dejado ningún justo desamparado, nunca lo ha dejado solo. Mientras los vecinos reclaman, miren, yo no sé, vecina, pero yo creo en el Señor, Él nos va a ayudar, Él nos va a auxiliar, présteme su vasija para sembrarle mi testimonio. El profeta dijo, vayan a muchos, o sea, llévenle a muchos testimonios. Muchos tienen que saber, tu comunidad tiene que saber lo que va a hacer. Pero le pide que ellos lo hagan en secreto, que lo hagan en el hogar, en secreto, junto a sus hijos. Imagínense ellos reunidos, estas 3 personas que no tenían esperanza, reunidos en torno a una vasija de aceite, echándole, y los niños ver que si llenaba una, si llenaba otra, ¿cómo habrá quedado marcado a fuego en su corazón ese milagro? Dios quiere utilizar la porción que tenemos en nuestro corazón para depositar primero en el corazón de nuestra familia y segundo para depositar en la comunidad. Mi madre me depositó a mí ese aceite cuando yo era niño. Mi madre me enseñó a orar y a buscar en las rodillas la respuesta del Señor, a confiar que el Señor mandaría. Mis pastores me sembraron a mí en mi corazón y me echaron aceite desde niño. ¿Cómo recuerdo aquel testimonio de mi anciano pastor, mi primer pastor, que está en la gloria del Señor? Y me recuerdo, yo de niño escuchándolo mientras jugaba con mis compañeros de la iglesia, escuchar sus testimonios, cómo él sembró aceite en mi corazón, lo llenó. Me recuerdo que él contaba en un tiempo de crisis. Él era pastor en Yoyeo, nos contaba sus inicios muy precarios. Y vino una recesión al país, la recesión de la década del 70. Una recesión tremenda, los hermanos no tenían que comer, estaban muy afligidos, no había alimento, ya era una recesión extrema, no había, el Estado era pobre y no había cómo darle recursos a la gente, y los hermanos ya no hallaban qué hacer. Y este pastor, mi pastor, les dijo a los hermanos, hermanos, vamos a sacar pan de las rodillas, les dijo, vamos a sacar pan de las rodillas. Así que el que quiera pan, venga a orar a la iglesia este lunes, porque de las rodillas vamos a sacar pan. Y fueron el lunes, las familias se congregaron en el culto, hay un pequeño local en Yoyeo. Y están orando, y un niño viene corriendo a avisarle, mientras ahora le dice, pastor, pastor, en la playa está lleno de quintales de harina, está lleno de tarros de leche nido, está lleno de bolsas de azúcar, hay arroz, está tirado en la playa. Fueron a ver la playa, efectivamente, toda la playa estaba llena de quintales de harina. Lo que pasó es que un barco se rompió sus bodegas en el mar y el mar los botó en la ola y ellos fueron a preguntar a la gobernación qué hacían con eso. La gobernación le dijeron que todo lo que el mar tira para afuera es libre. Así que partieron orando y terminaron con una carretilla echando harina y cosas y el Señor los alimentó. Así me sembraron en mi corazón. Cómo el Señor hace, cómo el Señor actúa, cómo el Señor se mueve poderosamente. Que el Señor no tiene que ver con las economías, no tiene que ver con los medicamentos, con los tratamientos, tiene que ver con un proceso de fe de sus hijos. Entonces usted tiene que sembrar en su hogar el camino de la fe, el camino de los milagros.
tiene que dejar huellas en su casa. Y este es un tiempo para dejar huellas en los que nos rodean. Para sembrar en mi hijo, para sembrar en mi esposa, para sembrar en mi hogar. Y también tiene que ser un tiempo para dejar huella en la comunidad. Pero se requiere que usted se encierre en su casa como está encerrado. A orar, a buscar el rostro del Señor, a clamar a Dios misericordia, a pedir al Dios del cielo que se mueva. Llene vasijas de aceite. Cada vez que usted ora, no solo está pidiendo algo, está sembrando aceite en nuestro corazón. Y esta mañana yo le invito a confiar en el Señor. Esta mujer le viene a decir al profeta, mira todo el aceite que tenemos. Entonces el profeta le dijo, ve, vende todo y paga a todos tus acreedores, vas a poder pagarle a todos tus acreedores y vive con lo que te quede. Porque así es el camino. Tenemos que seguir viviendo con lo que nos queda, con el milagro del Señor, con el sustento del Señor, con lo que Él hará con nosotros. Yo creo de todo mi corazón que en medio de la crisis Dios cuidará de usted. Amén. Dios cuidará de usted, Dios cuidará de su casa. Pero hay un camino de milagro. Ese camino tiene que dejar huellas. Yo le invito esta mañana a dejar huellas en su casa y en su comunidad. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a pedirle que Él sea bueno, que sea misericordioso con cada uno de nosotros, que Él coloque su bendición sobre nuestras vidas, que Él traiga sobre nuestras vidas su misericordia abundante, su gracia abundante, que el Señor sea con nosotros. Vamos a orar delante del Señor, vamos a estar delante de Él y a pedirle que Él haga misericordia con nosotros.